excelencia demostrar. Tierra y cielos reflejan tu gloria y alaban la luna y el sol. Tú eres el poderoso Dios, por siempre tu reino será. Las damas alaben al Señor al cantar esta parte. Fuimos creados linaje real para adorarte, Rey, proclamar tus maravillas hoy, tu excelencia demostrar. Hombres, cantemos. Tierra y cielos reflejan tu gloria y alaban la luna y el sol. Tú eres el poderoso Dios, por siempre tu reino será. Y que tu santuario se llene de tu gloria, alzamos a la
vamos a pasar al tiempo de estudiar la palabra y vamos a hacerlo con una oración, ¿sí? Te damos gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por poder estar en tu casa, en tu presencia. Gracias por tener la libertad de venir delante de ti, delante de tu palabra, Señor. Y gracias porque tú siempre tienes algo para enseñarnos, siempre desafías nuestra vida, nos instruyes, nos ayudas a andar en rectitud delante de ti. Te pido que en esta mañana sea así también. Que me ayudes a compartir lo que tú has puesto en mi corazón, lo que tú has estado trabajando en mi corazón. Que pueda compartirlo con mis hermanos y que juntos podamos acercarnos a tu palabra con toda reverencia, pero también con la fe, con la confianza, con la ilusión de que tú sigues trabajando en nuestra vida y de que tú tienes algo para enseñarnos en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de prueba de fuego. Y alguno dirá, porque ya me lo ha dicho, hay una película que se llama así, A Prueba de Fuego y tal. No tiene nada que ver con la película. Coincide con la película en el título, ¿vale? Entonces, en la antigüedad, hace años, también era una práctica que se llevaba a cabo en la Edad Media. No era muy difícil encontrar situaciones en las que se hablaba de prueba de fuego. De hecho, era una práctica que era muy usada por los vikingos, por los germanos. Se hacía un ritual en el que se obligaba a una persona que era aparentemente culpable de algo, se le obligaba a pasar una prueba. Porque se tenía la creencia de que esta prueba que estaba relacionada con el fuego, Dios la iba a usar para esclarecer cuál era la verdad, que la verdad saliera a la luz. Y la idea era, si tú pasabas, te metías en esta prueba de fuego y la superabas, o salías poco dañado, entonces Dios estaba demostrando que eras inocente. Pero si no pasabas la prueba y salías con daños muy grandes o no salías del tirón, es que eras culpable. Y la prueba se hacía de diferentes maneras. Esta es quizás la más conocida. Esta práctica todavía se hace hoy en día en algunos lugares. Caminar sobre el fuego. Y esto en algunos sitios se hace también con un sentido hoy en día de supuesta espiritualidad, pero también como es una prueba motivacional, de energía, de control de la mente y todo esto que va por ahí. Otra de las pruebas era sujetar un hierro candente con las manos. Sujetarla durante un tiempo y en función de la quemadura que te hicieras, pues eras más o menos culpable. Y la otra que se hacía era meter la mano del tirón en el fuego. Y cuando tú metías la mano en el fuego con toda confianza, bueno, no, es que no te quedaba otra si eras acusado, pero una vez más, según la quemadura, eso te iba a decir si eras culpable o si eras inocente. De hecho, tenemos una frase, ¿os suena? Una frase común que tiene que ver con esto y que habla de la confianza, el grado de confianza que tú puedes tener en una persona. ¿Os suena? Yo pongo las manos en el fuego o yo no pondría las manos en el fuego, viene de aquí. La prueba de fuego esclarecía la verdad, sacaba a la luz lo que era verdadero. Y habían cosas que se decían o cosas que se presuponían acerca de alguien, pero la prueba de fuego ponía el punto en el lugar correcto. La Biblia también habla de prueba de fuego o de ser probado por fuego, no en el mismo sentido, por supuesto. Pero fíjate lo que dice este texto en Primera de Pedro. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, porque el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ahora, hay muchos creyentes que intentamos evitar
este punto de yo si pudiera no tener que pasar por la prueba, mejor. Intentamos evitar esto. Pero lo que nos enseña la Biblia es que tu confianza, mi confianza en Dios va a ser probada sí o sí. No hay otra opción. Si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, tu fe va a ser probada. Ahora, el fin de que tu fe sea probada no es que te hundas en la miseria, no es fastidiarte la vida, es una medida para ti y para mí, porque nos ayuda a ti y a mí a saber en qué punto de confianza estamos con Dios. Porque Dios, antes de meternos en la prueba, antes de que entremos en un tiempo de prueba, Dios ya sabe cuál va a ser tu respuesta. Porque Dios te conoce a ti y me conoce a mí mejor de lo que nosotros mismos nos podemos conocer. Pero nosotros, que quizás pensamos que somos cristianos frágiles, cristianos de cristal, que si yo me viera en esa situación. O al contrario, a lo mejor pensamos que somos gigantes en la fe y a mí nada me mueve. Y es la prueba la que saca a la luz quién eres de verdad, en qué punto estás de verdad. Y la idea no es si fallas en algo, como decíamos, que te hundas en la miseria. La idea es, si fallas en algo, corrige eso que has fallado. Y si has pasado la prueba exitosamente, ¡qué bien! Sigue buscando al Señor, sigue cerca del Señor, sigue andando de esta manera. Ahora dice el texto que la mayor recompensa de pasar exitosamente esta prueba es que el Señor mismo va a dar testimonio de tu confianza en Él. Dice, esta prueba, haber pasado por tantas pruebas, merece ser alabada. Jesucristo hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Así que no pienses que tenemos opción. Bueno, yo quiero ser probado. No, vamos a ser probados. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios va a ser probado sí o sí. Ahora, por si alguien pudiera tener alguna duda, cuando hablamos de fe puesta a prueba o nuestra confianza en Dios puesta a prueba, estamos hablando de aquel creyente que vive de acuerdo a la voluntad de Dios o que intenta vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que atiende a las palabras de Dios, que vive de acuerdo a sus mandamientos, vive una vida ordenada, toma la cruz cada día, sigue al Señor, se esfuerza. No estamos hablando de alguien perfecto, pero alguien que se esfuerza en intentar caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces le viene una situación difícil. Ahí esa persona puede decir, o podemos decir todos, la fe está siendo probada. Pero no estamos hablando de una persona que está viviendo una vida desenfrenada, en desorden, en pecado, se deja llevar por los vicios, se deja llevar por cualquier cosa que surge en la vida, y entonces le vienen las dificultades. Ahí no vale lo de mi fe está siendo probada. Ahí es que estás en problemas porque son la consecuencia de tu vida desordenada, la consecuencia del pecado. ¿Vale? Simplemente para aclararlo por si acaso alguien pudiera tener alguna duda, quizás de los que nos están escuchando en casa. En la Biblia vemos la historia de muchas personas cuya confianza en Dios, cuya fe fue puesta a prueba. Y si quieres dar un ejemplo así rápido, cuando llegues a casa te invito a que leas el capítulo 11 del libro de Hebreos, que nos habla de cómo un montón de personas por la fe, por la confianza en Dios, pasaron no sé qué, no sé cuánto, diferentes dificultades. Y aunque no obtuvieron aquello que esperaban obtener, murieron con la confianza de que Dios va a darme aquello que estoy esperando. Pero en esta mañana me gustaría centrarme específicamente en una historia que es alucinante, como todas las historias de la Biblia. Y cuando yo llegue al cielo, cuando yo vaya al cielo, por supuesto, súper emocionada, súper ilusionada por conocer al Señor, eso es lo primero, no hay lugar a dudas, conocer a Dios, adorar a Dios. Pero hay ciertos personajes de la Biblia que yo voy a buscar. Yo voy a buscar.
Uno de ellos va a ser David. Quiero que David me cuente cómo fue lo de Goliat. Porque aquí podemos echarle imaginación, pero quiero que David me cuente eso. ¿Qué más historias podrían ser interesantes? No sé, cómo Pedro caminó sobre el mar. Eso también sería interesante. ¿Cómo fue que estaban en la cárcel y estaban cantando y de repente hubo un terremoto y la cárcel se abrió? Pero yo quiero pasar un rato, y me pido el primer turno por si ya lo habéis pensado antes. Quiero pasar un rato con las personas de las que vamos a hablar en esta mañana. Quiero que me cuenten con señales, con pelos y señales, cómo fue aquello. Antes de meternos en la historia, vamos a dar un poco de contexto. Vamos a viajar muchos años antes. Y cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto, era un pueblo de esclavos. Era el pueblo de la promesa, pero estaban en esclavitud. Los egipcios no los trataban bien. Estaban trabajando, estaban esforzándose duramente, tenían que cumplir. Pero ellos tenían algo en mente. Ellos vivían con la esperanza de que algún día Dios iba a intervenir e iba a cambiar la situación. Algún día Dios iba a hacer algo que les sacara de esta situación, porque Dios lo había prometido a Abraham. Dios había dicho, tu pueblo va a ser esclavizado, o sea, vas a tener una descendencia, van a ser esclavizados, pero yo los voy a librar y van a ser para mí un especial tesoro. Así que el pueblo se mantiene confiando en Dios y clamando a Dios. Y Dios escucha este clamor. Y Dios envía a Moisés para librarlos, sacarlos de esta situación de esclavitud en la que están y llevarlos a una tierra en la que hay abundancia en todos los sentidos. Y durante todo este proceso, el tiempo en el que están de esclavos en Egipto, el tiempo en el que están caminando por el desierto, no penséis que el pueblo conocía a Dios. El pueblo sabía que había un Dios que había prometido que les iba a librar. Pero el pueblo no conocía a Dios. Y esto lo sabemos porque vez tras vez la actitud del pueblo es, volvamos a Egipto. Vamos a designar a alguien que nos lleve a Egipto. El pueblo no tenía conciencia, no tenía conocimiento, no tenía relación con Dios. No tenían una Biblia como tenemos tú y yo donde nos habla de cuál es el carácter de Dios. No tenían un manual de instrucciones, simplemente estaban ahí. Y por eso Dios empieza a poner orden y empieza a enseñar leyes y empieza a decirles cómo tienen que llevar una vida ordenada para agradarle. Y Dios comienza a dar los mandamientos, que siempre conocemos los 10 mandamientos, pero sabéis que hay muchos más mandamientos que tienen que ver con ofrendas, con, con sacrificios, con ritos, con manera de vivir. Pero vamos a estudiar en esta ocasión solamente el primero. Vamos a centrarnos en este. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Lo primero que les dice es, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Ahora, si lees el texto, cuando Dios le dice a Moisés, oye, voy a hablar contigo, que el pueblo se prepare porque os voy a dar unos mandamientos, vamos a poner orden. Que el pueblo se prepare, que el pueblo se santifique, acercaos todos, quedaos al pie del monte, donde tú te vas a acercar, yo voy a hablar. Fíjate, si lees el texto, dice que el monte estaba cubierto por una nube espesa, que había oscuridad, que habían truenos, relámpagos, el monte humeaba y dice que había una bocina que sonaba, que el sonido iba de más flojo a más fuerte, iba cada vez más fuerte, subiendo, y el pueblo, mientras estaba oyendo esto, mientras estaba viendo todo este espectáculo, estaba viendo cómo Dios hablaba, cómo el monte echaba humo, truenos, relámpagos, dice que el pueblo estaba temblando de miedo. Y cuando sucede todo esto, y Dios ya tiene la atención de todo el mundo, porque ahí está Moisés, cara a cara con Dios, pero todo el pueblo está mirando qué es lo que está pasando.
Y lo primero que Dios dice es, yo soy el Señor tu Dios. Fíjate que parece una frase tan sencilla, pero solo en esta frase hay una teología tan profunda que daría para una serie de predicaciones. Yo soy el Señor tu Dios. Lo primero que Dios dice es, yo no soy un Dios. Yo no soy una opción. Yo soy el Señor. Lo que implica exclusividad. No hay otro, no hay más. Y esto es importante porque el pueblo de Israel había vivido en un contexto con los egipcios que eran politeístas. Los egipcios tenían dioses para todo, para el agua, del sol, del frío, del viento, de las moscas, de todo. Tenían los israelitas dioses. Y el pueblo había vivido durante 400 años en este ambiente. Algo se les había pegado. De vivir en esta cultura, algo se les había quedado. Y lo primero que Dios hace es decir, cuidado, yo soy el Señor. No hay otro fuera. Y además, les dice el Señor, tu Dios. No es, yo soy el Dios de Moisés y además de todos los que están aquí de paso. No, yo soy el Señor, tu Dios. El tuyo, y el tuyo, y el tuyo. Dios está hablando. Todo esto no va de un rollo de cumplir y cumplir. Esto va de relación. Yo soy el Señor y además soy tu Dios. Soy un Dios cercano, soy un Dios personal. Estoy aquí. Y le dice, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Lo que Dios está diciendo es, yo soy aquel que cumple lo que promete. Yo dije, yo voy a librar a este pueblo y hoy vosotros estáis viendo que yo he cumplido mi palabra. Yo soy un Dios fiel. Yo soy el Dios que responde cuando clamas. Yo soy el Dios que se interesa por ti. Yo soy el Dios que hago maravillas, el Dios que envío al que tengo que enviar y hago lo que tenga que hacer para librarte a ti de la situación que estás viviendo. Yo soy el Dios que me implico en tu situación. Yo soy el Dios que se interesa por ti. Ahora en Deuteronomio, Moisés vuelve a hablar de este tema y lo hace dándole una vuelta de rosca. Y lo que dice en esta ocasión, esto se conoce como la Shema. Oye, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, o uno es. Está hablando de exclusividad. No hay otro Dios. El Señor es único. Dios es único. No hay más. No busques otro Dios. No busques fuera, porque no hay más. Dios uno es. Y a este único y exclusivo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas o con toda tu mente, dicen otras traducciones. Y no voy a entrar en cada una de estas partes, en si tenemos que amarle con el alma, con las emociones, con el corazón, con el interior del hombre, porque la palabra que se repite, ¿cuál es? Con todo. Con todo. Y si se repite esta palabra es porque ahí es donde tenemos que hacer el énfasis. Tú y yo tenemos que amar a este Dios que es único y exclusivo con todo. Con todo. Y esto implica total y absoluta prioridad. Dios no es un Dios y además en segundo lugar. Dios es el único Dios al que tenemos que amar, que adorar, que servir con todo. ¿Estáis aquí? ¿Y lo que estoy diciendo se entiende o me estoy liando? Dios es uno y hay que amarle con todo.
Y el texto sigue diciendo, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, las atarás a tu mano como una señal, estarán delante de tus ojos, las escribirás. Lo que dice no es yo amo a este Dios único, exclusivo con todo un día. No, habla de vive esta experiencia, vive esta relación. El que Dios sea uno, único, y que tengas que amarlo con todo, es algo que tienes que vivir de tal manera que tus hijos lo vean. De tal manera que los que te rodean se den cuenta de que para esta persona Dios es único. Y esta persona adora a Dios. Y fíjate, no es algo que puedas esconder. Cuando Dios es uno para ti, cuando amas a Dios con todo, eso se ve, eso se nota. Y tiene que notarse en todo, o sea, en cómo andas, en cómo hablas, en cómo vives. Tus hijos, tienes que enseñarlo a tus hijos. Y dice, estando sentado en casa, andando por el camino, cuando te acuestas, cuando te levantas, es decir, de continuo, dile a tus hijos, enséñale a los que están contigo, Dios es único y a Dios hay que amarle con todo. Y resulta que el pueblo de Israel, con sus más y sus menos, con sus equivocaciones y con sus meteduras de pata hasta el fondo, como tú y yo, resulta que comunicaron esto de generación a generación. Y muchos años después, la generación que estaba viviendo en la historia que nos vamos a meter, había escuchado esto. Dios es único, hay que amar a Dios con todo. Hay que amar a Dios de manera personal, una vivencia. Años más tarde, Jerusalén es sitiada por el Imperio Babilónico. Y lo que hacía el Imperio Babilónico es que llegaban a un sitio, arrasaban con todo lo que podían, pero la mejor gente, los que ellos consideraban que podían ser un potencial, los capturaban y los llevaban a Babilonia y los aculturizaban, ¿verdad? Les enseñaban sus creencias, les enseñaban sus dioses, les enseñaban sus maneras, sus formas. Y esto fue lo que pasó con el Imperio Babilónico. Sitió Jerusalén y se llevó a un montón de jóvenes, entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y Nabucodonosor era un hombre que parece que, era muy orgulloso, pero el orgullo que tenía seguramente era una apariencia, era un hombre lleno de inseguridades, era un hombre que tenía un concepto de sí mismo, seguramente muy bajo. Tenía esta dualidad, ¿no? Por un lado yo soy el mejor, pero por otro lado cualquier cosa que sea amenazante, que me suene a una amenaza, me vuelve loco y me llena de ira. Así que Nabucodonosor tiene un sueño. Y resulta que no recordaba qué es lo que había soñado. Pero sabía que el sueño le creaba inquietud. Esto era un sueño raro, un sueño que me incomoda, pero no me acuerdo. Así que llama a todos sus adivinos y le dice, a ver, venid aquí, soñé algo. Decidme qué soñé y decidme qué significa. Y todos, pero vamos a ver, dinos qué soñaste. Y te interpretamos, pero ¿cómo te vamos? No, eso lo hace cualquiera. Vosotros decidme qué fue lo que soñé y qué es lo que significa lo que soñé. Y si no me lo decís, os voy a matar a vosotros, a vuestras mujeres, a vuestros hijos, a vuestras familias. Y claro, estaban todos volviéndose locos. Pero Daniel dice, oye, espera un momento. Sadrach, Mesach, Abednego y yo nos vamos a poner a orar. Y Dios nos va a dar la revelación y Dios nos va a dar la interpretación. Y así fue. Dios da la revelación a Daniel y Daniel se la cuenta al rey. Y este es el sueño de Daniel. De Nabucodonosor.
Soñó con una estatua grande, inmensa, sublime, dice el texto, que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte eran de hierro y en parte eran de barro cocido. Soñó que venía una piedra y que le daba a los pies y que al darle a los pies todo se destruía, se caía, se desplomaba y todo desaparecía. Y el rey dice, es verdad, ese era el sueño. Le dice, ahí te va la interpretación. Cada parte, bueno, ahí la tenéis, cada parte corresponde a un imperio. Dios te ha dado a ti el imperio babilónico, lo ha puesto en tus manos, tú eres un rey de poder, pero se va a levantar otro imperio que te va a destruir a ti. Y otro imperio que va a destruir, y otro imperio, así. Y el último imperio va a ser una alianza humana entre varias naciones. Y a partir de ahí, todos los imperios se van a acabar y Dios va a enviar, va a establecer un reino que va a durar por siempre y no va a ser destruido. ¡Ah! Nabucodonosor dijo, qué maravilloso sueño, qué preciosa interpretación. Me encanta que a estos muchachos les den honores, les puso un puesto de responsabilidad. Qué precioso sueño, qué grande Dios, el Dios que te reveló. Amén. Y se fue a dormir. Y cuando estaba durmiendo, dijo, oye, ¿qué? Vino la gran pregunta. ¿Qué? Que yo soy la cabeza y que mi imperio va a ser destruido por otro imperio. Pero estos están locos. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre el último versículo del capítulo 2 y el primer versículo del capítulo 3. Pero fíjate lo que pasa. En el primer versículo del capítulo 3 dice que Nabucodonosor manda hacer una estatua. No como la de su sueño. Una estatua toda de oro. Es decir, el sueño decía que varios imperios. No, la estatua toda de oro. La cabeza de oro, el otro imperio no. Oro, el otro imperio no. Oro, porque yo soy el que gobierna, yo soy el que mando. Mi reino, mi imperio es eterno y no se va a destruir. Y dice que hizo una estatua de oro que medía 60 codos de alto. ¿Sabes cuánto es eso? ¿Cuántos metros? Como 25 o 30 metros. Y 3 metros de ancho. Fíjate, yo estuve investigando. ¿Y sabes a qué se parece? ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Cuánto mide? ¿25? Pues mira, ahora más. Pues me gustaría que cada vez que pasáramos por ahí, pensáramos que de esa altura era la estatua de oro que hizo Nabucodonosor. 25 metros. Intimida, ¿eh? Una estatua de oro. Y dice que la levantó en el campo de Dura. Era una llanura. Imagínate en algo llanito, levantar algo de 25 o 30 metros. Se veía seguramente desde kilómetros. Y esta construcción duró bastante tiempo. Porque yo no sé cuánto tardamos en hacer un edificio hoy en día de estas características, pero seguro que tarda más que una semana. Con las herramientas y las cosas que tenemos. Imagínate en aquel entonces, coger el oro, fundir el oro, tallar el oro, pegar piezas, levantarlo. Eso tendría que ser un trabajo, pero terrible. Seguramente tardaron mucho tiempo. Y todos estaban mirando. ¿Y qué será esto? ¿Y qué estará haciendo el rey? Y seguramente Sadrac, Mesac y Abednego, que estaban ahí también, ya se habían dado cuenta de lo que les venía encima. Y se oían comentarios. Que el rey está haciendo una estatua. ¡Qué curioso! Como la estatua del sueño. Unos trabajando, otros hablando. El rey va haciendo la estatua. Así que llega por fin el día.
la estatua se termina y el rey organiza una gran inauguración y los invita a todos. Todos los pueblos, todas las lenguas, todos los que están aquí en este imperio, que vengan aquí. Todos los que tienen puestos de responsabilidad, todos tenemos que estar de pie delante de la estatua. Y todos hay expectativas. ¿Y qué pasará? Oye, ¿y la estatua esta será una estatua levantada al trabajador? ¿Será para reconocer nuestro esfuerzo? ¿Será para felicitarnos por lo bien que estamos haciendo nuestro trabajo, por nuestra fidelidad al rey? Y justo en ese momento en que ellos estaban, ¿qué pasará? ¿Qué será? ¿Qué guay la estatua? ¿Será para que cada uno coja un trozo y se enriquezca o lo que sea? Comienza a hablar el vocero, el pregonero, y empieza a decir, esto. Al oír el son, y ahí dice los instrumentos, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y aquí viene la advertencia. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y todos escuchando esto. O sea, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde surgió esto? ¿Qué dijo? Que adoráramos la estatua. ¿Qué dijo? ¿Que cuando sonara la música nos postráramos? Ahora, a mí me gusta imaginarme las escenas bíblicas con detalle porque me ayuda a entender el texto. Y lo que está diciendo es, no tenemos las partituras de lo que estaban tocando allí, no sabemos cómo sonaba, pero lo que sí sabemos es que el sonido de música seguramente no sería algo tranquilo, relajado, algo dulce, melódico, que te invita a la meditación, que te invita a dormir. Venid todos, mis hijos, dormid aquí delante de la estatua. Seguramente no sería algo así. ¿Os imagináis? Vamos a adorar la estatua. Venga, si no, os echo en el horno de fuego. ¿Os imagináis que sería algo así? ¿Los que entienden de música? No creo que fuera algo así. Vale. Y te voy a decir por qué. Porque el mensaje era violento y era cruel. El mensaje es que si no te postras y adoras, te van a matar. Y no un tiro, no algo rápido. Te van a echar en un horno de fuego para que te cocines lentamente. El mensaje era cruel. O te postras y adoras, o te mueres. Y a mí me suena más bien a una música impositiva, aterradora, inquietante, insistente. Quizás era algo más así. ¿No te pega más esto? Era un sonido inquietante, algo que me crea inquietud, me crea... Había muchos instrumentos, estos son solamente violonchelos, pero era algo que te recordaba que si no te postrabas y adorabas, ibas a pagar con tu vida. Suena la música y de repente todos se postran. Para abajo. Agáchate, tío. No vaya a ser que mira, que está mirando. Agáchate tú. Agáchate, ya es que... Pero hubieron tres. Sadrach,
Mesac y Abednego. Que a pesar del sonido de la música, que a pesar de la presión de grupo, que a pesar de las advertencias o las amenazas que venían de parte del rey, se mantuvieron de pie. Seguramente estaban recordando aquello que se habló de generación en generación. El Señor, nuestro Dios, es único y solo a Él vamos a adorar. Le amamos con todo el corazón, le amamos con todo lo que somos. Esto es lo que nos han enseñado y es lo que vivimos. Ahora, me gusta que Daniel no esté en este pasaje. No sabemos por qué no está. Quizás es porque el rey, él tenía un puesto de mucha responsabilidad. Quizás el rey lo había enviado en alguna misión o algo. No se menciona en este pasaje, pero también tiene su punto que no se menciona, porque a veces cuando lees todo el libro, a veces da un poco la impresión de que Daniel es el que marca la pauta y los otros van detrás. Pero aquí Daniel no está. Y los tres se mantuvieron de pie, dando evidencia así de que estos tres tenían las cosas súper claras en cuanto a Dios. No nos vamos a postrar. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Estás ahí? Todos están de pie. De repente suena la música y todo el mundo ¡vum!, abajo. Y tú te quedas de pie. Unos varones caldeos le fueron con el chivatazo al rey. Es que tú dijiste que nos postráramos a adorar y resulta que hay unos varones que son judíos que desobedeciéndote a ti, ¿sabes qué? Desafiándote, se mantienen de pie y no quieren obedecer al rey. Y el rey los manda a llamar y les vuelve a dar una oportunidad. Y les dice, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Y ahora les repite, porque si no la adoráis, ya sabéis que en esa misma hora vais a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¡Ja! Y añade, ¿y qué Dios va a ser aquel capaz de libraros de mi mano? ¿Qué Dios va a ser aquel capaz de libraros del horno de fuego? Nabucodonosor sabía el motivo por el que estos tres no se postraban. Y sabe que no se postran porque el hecho de que no adoren directamente a la estatua tiene que ver con Dios. Y les dice, ¿qué Dios es aquel que os va a librar de mi mano? Ahora, me encanta cómo le contestan. Y yo no me lo imagino en un tono, aunque a veces cuando lo lees puedes quizás suponer un tono un poco arrogante o con chulería, verás, rey. Pero no, yo me lo imagino con toda humildad. Vienen y le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, ya tú sabes lo que hay. Hay otra versión, me encanta cómo lo dice. Dice, esto no es un asunto que nos preocupa. Este tema es que no nos inquieta. Es que no nos crea ningún punto ahí de duda, lo tenemos clarísimo. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que de todos modos es que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. O sea, tenemos clarísimo quién es Dios. Tenemos clarísimo quién es digno de adoración. Tenemos clarísimo cuál es nuestra postura, hasta tal punto que si Dios no nos libra y tenemos que morir por este asunto, lo vamos a hacer.
¿Cómo te crees que le sentó esta declaración al rey? Dice que entró en cólera, que se enfadó tanto que mandó calentar el horno 7 veces. Y le dijo a unos soldados allí que tenía, cogedlos y atadlos y además a ellos con sus cosas y tirarlos dentro del horno. No los quiero ver, fuera, al horno, a quemarse. Y seguramente todos los que estaban allí pensaron, bueno, aquí terminó la historia. El rey dio una orden, no obedecieron, al horno de fuego. Pero la historia no termina. El rey se espantó y se levanta rápido, apresuradamente, y le dice a los del consejo, pero vamos a ver, ¿no echaron a 3 varones? ¿No dije yo que eran 3 los que tenían que atar y echar? Y ellos respondieron, sí, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4, no 3 atados, 4 sueltos, que se están paseando, no se están retorciendo de dolor, se están paseando en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y además, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Nabucodonosor se espantó. ¿De qué va esto? Que alguien me lo explique. Dice que le llama, se acerca, ahora no con la ira de que los echen al horno, ahora se acerca y le dice, Sadrach, Mesach, Abednego, salid del horno. Ahora sí que tenía que haber sonado la primera música. Salid del horno, venid aquí. Y dice que se juntan todos, los sátrapas, los gobernadores, todos los que tenían un puesto de importancia, no para adorar a la estatua, sino para ver cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre los cuerpos de estos varones, ni el cabello de su cabeza se había quemado, ni su ropa olía a humo. ¿A qué es chulo? ¿No te emociona? Dios estaba ahí. Dios estaba en este asunto. Dios estaba interviniendo. Y fíjate lo que dice Nabucodonosor. Ahora cambia. Ahora dice, todo el pueblo, toda nación o toda lengua. Antes les dice a todos que tienen que adorar la estatua. Ahora dice, todo el que diga blasfemia, cualquiera que incluso hable mal acerca del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado. ¿Ya qué buena gente era? Descuartizado, su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Os acordáis la pregunta que al principio de echarlos al horno de fuego les había hecho Nabucodonosor? Les había dicho, si no adoráis a la estatua, vais a ir al horno de fuego. Y la pregunta era, ¿y quién va a ser el Dios que os libre? Ahora, sin que nadie le diga nada, Nabucodonosor está diciendo, no hay Dios que pueda librar como este. Dios es increíble. Dios es grande, fantástico. La fe de estos muchachos fue probada. La confianza que tuvieron en Dios fue probada. La situación les llevó al punto de tener que pararse y decir, no nos vamos a postrar, no vamos a adorar, no vamos a dar por válido aquello que Dios ha dicho que no es bueno. No vamos a dar por válido aquello que va en contra de lo que Dios enseña. Y estos muchachos pasaron la prueba de fuego y Dios los libró. Ahora tú y yo cuando comenzamos a leer esta historia, ya no sabemos el final. Ya sabemos, bueno sí, y empiezas a leer que los echaron en el horno de fuego y tal, pero ya tú sabes que al final Dios les libra porque en vez de 3 hay 4, pero ellos no sabían cuál iba a ser el final.
Ellos decían, Dios nos puede librar. Pero si no nos libra, de todos modos tenemos clarísimo que Dios es único y digno de recibir adoración. Y a nadie más vamos a adorar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? O quizás es fácil imaginarnos qué hubiéramos hecho en aquel entonces. Vamos al hoy. ¿Qué hacemos hoy, tú y yo? Porque la presión no viene por ser echado al horno de fuego. La presión no viene por una estatua que es levantada, que tienes que adorar. Pero a veces la presión puede venir cuando enseguida te señalan y te tachan como homófobo, cuando dices lo que piensas acerca de la identidad de género, por ejemplo, de la ideología de género. Te tachan de intolerante. Eres tachado de radical, de fanático, cuando llamas bueno a lo que Dios llama bueno y cuando dices sin pelos en la lengua, esto es malo porque Dios dice que esto es malo. Eres tachado de radical. Eres tachado de loco. Y muchas veces nos vendemos y bajamos la cabeza. Y no nos postramos de manera literal. Pero lo de con todo lo dejamos que se diluya. Y ya no es tanto que adoramos a Dios y que amamos a Dios con todo, sino que nos postramos. Y adoramos aquello que el mundo dice que ante lo que hay que postrarse y lo que hay que adorar. Tu fe y mi fe. Lo que decimos creer, eso va a ser probado. Ya se está escuchando al pregonero hablando. Se está escuchando la música. La música de terror, la música impositiva, la música de o te postras y adoras o pagas con tu vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a postrar delante de aquello que el mundo dice que hay que adorar? ¿O vamos a mantenernos firmes diciendo Dios es único y único digno de adorar? Me gustaría que ahí donde estás cerraras tus ojos, inclinaras tu rostro y vamos a tener un tiempo para meditar en esto. Es más fácil pensar en lo que hubiéramos hecho ante el horno de fuego. Pero a veces es tan difícil dar una respuesta hoy a nuestra situación. Y nos callamos. Y no decimos nada. Y tragamos. Y tragamos. Y si puede ser, pasamos desapercibidos. Cuando lo que la Biblia dice, que la luz no se puede esconder. Cuando lleguemos al cielo y después de preguntarle a estos tres cómo fue la experiencia y te digan nos mantuvimos en pie y nos echaron al horno y Dios nos libró, ¿qué le vas a contar tú a ellos? Cuando te digan, oye, ¿y tú en tu época qué? Cuando todos decían que esto era bueno y tú sabías que Dios decía que era malo, ¿tú qué dijiste? ¿Qué vamos a decir? Señor, eres grande. Eres grande, Dios, y no hay otro fuera de ti. Tú eres único
Tú eres eterno, tú eres más que suficiente. No hay otro de tu especie, no hay otro igual a ti, no hay otro ni siquiera parecido. Tú eres único y exclusivo. Y tú eres el único digno de recibir toda gloria, de recibir toda honra, el único digno de ser reconocido, el único digno de ser adorado. Y solo queremos postrarnos delante de ti. Y solo queremos adorarte a ti, Señor, con todo nuestro ser. Y no queremos que nuestra adoración sea algo de un momento puntual. Queremos vivir esta vida de adoración delante de ti, reconociéndote continuamente como único Dios. Y enseñando esto en casa. Y enseñando esto a nuestros hijos. Y mostrando esto en el trabajo y en el mercado y en la universidad, donde estemos, Señor. Declarar que tú eres único y digno de toda adoración. Danos la valentía, danos la osadía que viene de ti, del poder de tu Espíritu, Señor, para poder enfrentarnos a las situaciones, para poder llamar bueno a lo que tú llamas bueno y llamar malo a lo que tú llamas malo, Señor, y no ser confundidos. Y no dejarnos arrastrar por la presión del mundo, por la presión del grupo, que son gente que no te conocen, son gente que no conocen de lo bueno que eres tú. Ayúdanos a servirte, Señor, a adorarte con todo el corazón. Gracias, Señor. Te pido que esta palabra sea grabada en nuestro corazón y que podamos no solamente ser oidores, pero hacedores. Vivirla, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra, vivir de acuerdo que es agradable, de acuerdo a aquello que es agradable delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestros corazones insaciables
su amor confiamos, hay descanso.